Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando estéis viendo el directo. Me estoy conectando ahora mismo desde España, Madrid. Son las 8 de la tarde y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que es complicado de tratar, pero sí muy necesario de hablar, y es el tema de los abusos sexuales en la infancia. Voy a tener el privilegio de tener conmigo a Elena de Mejorando Infancias, que es la escritora de este cuento que tenéis aquí, que se llama Tu cuerpo es tuyo, el mensaje de Eva, basado en un hecho real. Y bueno, yo creo que nos va a aportar muchísimo porque además tengo el lujo de conocerla y escucharla hablar es una maravilla. Así que bueno, voy a ver qué está por aquí, voy a darla paso. A ver. Y que se vaya mientras uniendo por aquí la gente, si no lo podéis ver en directo, que ya muchas personas me han dicho que no podían, pues espero que se quede grabado, que no falle nada, para que lo podáis ver después. Y bueno, vamos a ver si mientras tanto se conecta Elena. Bueno, ya sabéis, mientras que entra, que este es un tema que yo trato mucho, no principalmente el del tema del abuso sexual infantil, pero sí el tema de la prevención de abusos, y cuando hablamos de prevención de abusos hablamos de todos los abusos, tanto físicos como emocionales como sexuales. Y bueno, pues tener a alguien que nos pueda hablar de un hecho real, pues la verdad que es un privilegio. Voy a ver, porque, a ver un momentito, que no se me conecta. Estas son las cosas del directo. Invitar. Vamos a ver si puede entrar ahora. Esperando. Y bueno, pues como os decía, este es un tema que yo creo que es muy necesario hablar de él, que como sociedad no silenciemos, no nos callemos, aprendamos a dar herramientas a nuestros hijos y a Hola, nuestras hijas. Elena, hola hola, Elena, ¿qué tal? buenas, ¿Me gracias. oyes? Sí, perfectamente. ¿Me oyes bien? Muy bien, muy bien. ¿Tú me oyes? ¿Se oye? Yo un poco entrecortada, te oigo un poco entrecortada. Sí, a ver ahora. Ahora, a ver, ahora te oigo un poco ¿Bien? entrecortada. ¿Me oyes ahora bien? Ahora te escucho bien. Perfecto. Ahora te Gracias, escucho bien. Sonia. Gracias por hablar. Bueno, muchas gracias, Elena, por No, estar aquí y hablarnos de este tema que es tan, 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 tan necesario de nombrar y de verbalizar y sobre todo de no silenciar. sí, sí. Bueno, lo primero, darte las gracias por invitarme a tu casa. Ya has comentado antes, nos conocemos desde hace años y bueno, pues mira tú por dónde la vida nos ha vuelto a unir en un live en tu Instagram y súper agradecida porque sé que eres una persona súper activista en estos temas y yo si ya antes era muy consciente de la necesidad del activismo en esto, pues ahora desgraciadamente todavía más, ¿no? Bueno, estoy aquí para hablaros de, esto es como la tele, ¿no? Estoy aquí para hablar de mi libro. Sí, cuéntanos un poco sobre ti para presentarte y, bueno, por supuesto, de tu cuento, claro. Vale, bueno, mira, os cuento. Yo soy Elena, soy fisioterapeuta de profesión, soy asesora de lactancia también y bueno, soy madre de 4 hijos. Mi hija mayor tiene 17 años, tengo un hijo que va a cumplir 13, una de 6 y una de 8. Bueno, la de 6 que está a punto de cumplir, es Eva, es la protagonista del cuento que está a punto de cumplir 6 años. Entonces, bueno, pues yo siempre digo que cuando yo me hice madre, se me abrió un tercer ojo a la vida y es que, o sea, no es una exageración, es que es realmente lo que pienso. Pasé de ver a los niños como, bueno, pues sujetos importantes de la vida, pero no tenía una conciencia especial sobre lo que era el mundo de la infancia ni nada parecido, a, bueno, el momento en el que fui madre realmente sí que me impactó muchísimo, y conecté muchísimo con la infancia y desde entonces pues llevo 17 años trabajando mucho con madres, con niños. Tenemos un grupo de crianza precioso en nuestro barrio que se llama Mamar, de crianza y de lactancia, que hasta ahora hemos sido presencial y virtual. Ahora con el tema COVID solamente podemos dar
hacer un trabajo virtual a través de redes. Y bueno, trabajo en la comisión de violencia de mi hospital porque estoy muy mentalizada sobre todo este tipo de cosas. Elaboramos protocolos contra violencia de género, violencia en la tercera edad, violencia y maltrato infantil, etcétera. Y bueno, pues como que mi vida transcurría un poco por esos derroteros. Pero tuvimos la desgraciada situación de que este verano, en el mes de agosto, un vecino nuestro abusó sexualmente de mi hija Eva, de 5 años. Entonces nosotros nos enteramos de que esto había sucedido porque mi marido le pilló infraganti, ¿vale? Tuvimos la enorme suerte de que mi marido le pillase infraganti porque eso permitió, de hecho mi hija lo verbalizó así, Eva lo verbalizó así. Qué suerte que lo has visto, papá, porque así ni te lo tengo yo que contar, porque no podía, porque me ha dicho que tenía que guardar este secreto o que me iba a pasar algo, ni me lo tengo que guardar el secreto. La verdad que eso es súper fuerte. Para mí ese pensamiento se me quedó muy metido en la cabeza, ¿no? El pensar, si mi marido no hubiese llegado y no lo hubiese visto, ¿qué habría hecho mi hija con eso? ¿Habría sido capaz de contarlo o se habría quedado con ese secreto? ¿Se habría vuelto a repetir esta situación? Bueno, esa es una de las cosas que se me quedó ahí en la cabeza. Nosotros hicimos lo que sabíamos que había que hacer en esta situación, ¿vale? Que es intentar tranquilizar al máximo a mi hija, apoyarla al máximo, hacer cuanto antes un parte de lesiones en un centro sanitario y denunciar a la policía. Y eso lo hicimos. Además de eso, yo, cuando nos sucedió esto, en nuestro contexto de proximidad, la gente que se enteró, pues el mensaje que recibimos fue un mensaje como de súper apoyo, ¿no? Pero a la vez era un mensaje de no os preocupéis, tranquilos, esto no va a salir de aquí, nadie lo va a saber, esto no salirá, no os preocupéis. Había que silenciarlo, ¿no? Sí, sí. Y a mí aquello, fíjate, todavía se me pone el vello de punta, ¿sabes? A mí Normal. aquello es que me hacía daño. O sea, es que me hacía daño que me dijesen eso, porque me hacía sentirme hasta cierto punto, hacía que pensar que nosotros éramos culpables de algo o que mi hija era culpable de algo. Tenía la sensación de que con eso se nos estaba entregando una vergüenza, ¿sabes? Y que me estaban diciendo, bueno, escóndela porque te vamos a hacer el favor de que esto no salga a la luz. Pero bueno, que sepas que ahora ya tienes algo feo, algo sucio, ¿no? Y no, y eso no cuadraba dentro de nosotros. A la vez que sucedía todo, o sea, que estábamos en esta situación, yo como tenemos un grupo de crianza, un grupo de mujeres muy, muy potente, que somos más de 100 y pico mamis y tenemos una cosa muy fuerte entre nosotras, una red muy fuerte, pues yo volqué dentro de esta red lo que me estaba pasando, lo que nos estaba pasando como familia. Entonces ahí sí que es verdad que encontré justo lo contrario, ¿sabes? Encontré un apoyo incondicional, un aquí estamos para lo que necesites, había muchas mamás a las que les había pasado esto de pequeña, muchísimas, y todas me dijeron, además unas como en foro más público y demás, y otras luego por privado, todas me decían, fíjate que yo esto que me pasó lo recuerdo tremendo y tal, pero todavía recuerdo peor la reacción que tuve en mi entorno, ¿sabes? La reacción de cuando lo conté a mis padres, cómo mis padres quisieron silenciarlo, cómo no me creyeron, o cómo, ¿sabes? Entonces eso a mí me hizo también ser como súper consciente y súper cuidadosa de qué es lo que íbamos a hacer con eso que había sucedido, ¿sabes? Quiero decir que yo entendía que una parte nosotros la habíamos entregado a las autoridades para que tomasen cartas en el asunto, pero había otra parte que nosotros como padres teníamos que estar muy presentes y muy conscientes para saber atender la necesidad de mi hija en ese momento. Bueno, la necesidad de mi hija y la necesidad del resto de mis hijos, porque en realidad toda la Claro. familia sufrimos un mazazo muy fuerte, porque además Afecta a toda la a familia, toda la claro. familia, porque además esto no es una cosa que te pase en una esquina escondida, esto lo hace una persona que conocemos todos, con la que todos hemos compartido momentos y demás, entonces no te entra en la cabeza, no me entra en la cabeza. O sea, que mi hijo de 13 años, por ejemplo, no o sea, como que decía, ¿cómo puede haber hecho esto, no? O sea, bueno. Eh, Todo eso estaba un poco ahí como cristalizándose en mí. Mi hija Eva, que tiene un carácter muy potente, es muy, muy fuerte, estaba muy, muy, muy enfadada con lo que le había pasado, muchísimo, muchísimo.
pero tiene mucha capacidad para verbalizar. Tuvo mucha, ella incluso cuando fuimos a hacer el parte de lesiones, a la pediatra me dijo, bueno, no hace falta que lo cuente ella, si no puede, si no quiere, me lo cuentas tú, yo luego hago la exploración, le hago las preguntas que sean, pero para relatarlo. Dijo, le voy a decir, pero si ya no quiere, lo cuentas tú. Pero mi hija lo relató todo. O sea, que mi hija sí que es verdad que desde el minuto uno sí que tuvo la cosa de decirlo, ¿no? Y, y entonces es verdad que lo que sí que repetía permanentemente durante los primeros días, e incluso las primeras semanas, era, pero ¿y por qué me ha hecho esto? Pero Alguien que conoces, estábamos ¿no? Que haciendo, injusto. claro, estábamos haciendo cualquier cosa, la que fuese, y de repente se quedaba parada y decía el nombre de esa persona y decía, pero ¿por qué esta persona me ha hecho esto? ¿Pero por qué lo ha hecho? Es como que, ¿sabes? Ella No te entra en la no te cabeza. entra en la cabeza y, o sea, le entra en la cabeza que le había hecho tanto daño y pensar que una persona que conoces te puede hacer tanto daño. Y además ella decía muchas veces, pero que, no esté, que nunca más puede acercarse a ninguna niña, que nunca más se puede acercar a ninguna niña y haga lo que me ha hecho a mí, ¿no? Bueno, entonces yo con todo ese material de dolor, de daño, de rabia, de tristeza, de impotencia, todas esas cosas que escuchas, que a veces vas a profesionales y te dicen cosas como, bueno, no te preocupes, la niña es muy pequeña, seguro que a lo mejor tú le das más importancia, pero ella incluso puede pensar que es un juego. Mi hija tenía súper claro que aquello no era un juego, claro. Otros, bueno, igual si es, eso no, no lo comentas y tal, que esto no tiene por qué. Pero qué increíble, perdona, que te lo cuente, que te lo digan Sí, sí, profesionales. sí, 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 sí. Esto, o sea, hemos encontrado profesionales que nos han atendido exquisitamente y luego hemos encontrado algunos otros que yo entiendo que o por su creencia particular o porque realmente es un tema que les sobrepasa, ¿sabes? Y que tampoco se puede atender porque no hay medios ahora mismo a todos los niños y a todas las familias que llegan con esta circunstancia, es como que dicen, bueno, hay casos muchísimo más gordos que el tuyo y tú dices, no, ya, pero es que el mío, ¿sabes? O sea, el mío es Ese mi niño. papá, ¿sabes? Yo, es que esto quiero que le deis una atención. Bueno, pues como que minimizan, te dicen, bueno, a lo mejor es conveniente tampoco victimizar en exceso porque es muy pequeña. Y claro, yo que tengo esta formación de fisioterapeuta sanitaria de más de 25 años de experiencia y luego veo a mucha gente que me viene al cabo de muchos años con dolores corporales y demás, pero que luego mientras estás haciendo algún tipo de tratamiento te sueltan alguna cosa que les pasó cuando eran pequeños, o yo que, ¿sabes? Es como que a mí todas esas cosas me chirriaban mucho. No me chirriaban mucho, me hacían mucho daño, Sonia, me hacían mucho daño. Yo Claro. he salido de algunas entrevistas que hemos tenido con los profesionales de las instituciones y he salido llorando de rabia, de impotencia, de, o sea, es muy fuerte la sensación, ¿no? Minimizamos a través de nuestro propio lenguaje, ¿no? Yo Total, siempre hablo de esto, que a total, través de nuestro propio lenguaje estamos minimizando lo que en total, realidad está ocurriendo, total. Y está porque sucediendo una así cosa no queremos que nos sufran, pero y se lo está, callamos y claro, quiero decir, es que yo el hecho de que yo no hable de un tema no significa que eso no ha sucedido. Pero yo, es exactamente. que yo, o sea, quiero decir que en la vida tenemos que intentar ser resolutivos. Entonces yo no voy a buscar un problema donde no lo hay, pero es que si lo tengo, no puedo esconderlo, tengo que solucionarlo, ¿sabes? Y más teniendo en cuenta que este problema le ha pasado a una niña de 5 años, que somos el resto de adultos, o sea, yo como madre, por supuesto, pero el resto de sociedad tiene que tener una preparación, una disposición exquisita para intentar amortiguar ese impacto y para ayudar a mi hija a salir de esa situación, ¿vale? Total. Entonces yo con eso, ¿qué sucedió? Pues que yo siempre cuento, a mí los cuentos me gustan mucho, siempre me han gustado mucho, me ha gustado siempre mucho escribir, mucho, mucho escribir, y me ha gustado mucho contarles cuentos a mis Y hijos. escribes muy bien. Y los Yo he cuentos leído muchas cosas. Los cuentos en mi casa siempre, o sea, la estantería que mis hijos primero han tenido a su altura siempre ha sido la estantería de los cuentos. Y el objeto mayor de culto para mis hijos siempre ha sido cuentos. Y luego siempre hemos fabulado mucho con cuentos que nosotros nos inventábamos. Y yo para los cumpleaños de mis hijos les he escrito cuentos, los hemos plastificado y tal. Entonces, o sea, yo a los 15 días de toda esta situación, yo tenía dentro una carga muy grande aquí. Entonces, una mañana me levanté y, ¡buah! Y vomité ahí una cosa que yo necesitaba soltarle para que los niños sepan cuidarse, cómo tratar su cuerpo, cómo venerar su cuerpo, cómo estar en contacto con él, cómo no dejar que nadie les haga daño. El tema del secreto, cómo hay secretos que son una mierda, una basura, no se pueden guardar.
hace Y muchísimo se pudren. claro, eso no es un secreto, aunque te pida que guardes un secreto a la persona a la que más quieras en el mundo. Hay secretos que no se pueden guardar porque son daño, ¿no? Y luego el tema de alguien siempre te va a ayudar. O sea, yo necesitaba que mi hija supiese que hay esa red para sujetarle, que en la vida te pueden pasar cosas, sí, hay personas malas, te pueden pasar cosas malas, pero siempre vas a encontrar gente que te ayude, porque yo creo que eso es lo que como seres humanos somos seres sociales y ahí es donde está un poco nuestro poder, ¿no? En la tribu. Entonces yo quería que mi hija en esta situación también trabajásemos un poco el tema de te vamos a ayudar, pero no solamente yo, ¿no? Yo cuento como anécdota, que ya lo he contado en algunos otros momentos, en alguna entrevista, en medios que hemos tenido o en algún otro live, como la pediatra que atendió a mi hija desde ese primer momento en el parte de lesiones, cuando acabó de rellenar los papeles, le dijo, mira, pues ahora este papel que hemos rellenado tú y yo, lo voy a meter en este sobre, yo se lo mando a la policía, porque yo soy ayudante de la policía. Con esto ya la policía va a investigar y va a detener a la persona que te ha hecho esto. Y mi hija salió de ese centro sanitario con una sensación de decir, oh, es que ya empiezan a o sea, estaba, ¿sabes? Hizo ahí la conexión de decir, voy al médico, alguien me ha hecho algo malo, pues el médico toma nota de lo que me ha pasado y ya se lo manda a la policía para que investigue para que esto no vuelva a pasar. Eso a mi hija fue súper potente. ¿Cuántas veces se lo ha contado luego a otros niños? Es que los Las pediatras palabras que llaman a la sanan, ¿no? atención Igual que hieren, impresionante, sanan. impresionante. Entonces, bueno, cuando se levantaron mis hijas ese día, que yo había hecho como ese tal, empezamos a... Les dije, mira, vamos a hacer un cuento, ¿os parece y tal? Y estuvimos trabajando sobre ese cuento, cómo lo decíamos, qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas añadíamos, donde yo veía que ellas, guau, como que se quedaban un poco así, le dábamos como otra vuelta y tal. Bueno, tuvimos ese cuento entre manos como 2 o 3 días. Y ahí, ¿no? Pero luego, al leerlo, ¿sabes? Lo escribes en el ordenador y ya cuando lo imprimes, teníamos ahí el cuento, pero era un poco frío, nos faltaba ilustrarlo, ¿no? Entonces ahí fue súper potente porque tenemos 2 amigas del alma y las invitamos a casa a venir a dibujar con nosotras y con el resto de mis hijos, ¿no? Y entonces hicimos un taller sobre el cuento. Todo esto fue de una manera muy, ¿sabes? Como muy intuitiva, sin mucha preparación y tal, pero es como que era lo que nos iba surgiendo. Entonces los Las niños ilustraciones son son muy alucinantes. potentes. Los niños entre ellos decidieron cada uno qué parte dibujaba. O sea, cada uno eligió una parte y decidieron qué dibujaban. Y entonces, claro, de eso salió, wow, una cosa que cuando mi amiga Susana y yo lo vimos, wow, nos quedamos súper impactadas, ¿no? Por la fuerza de alguno de los dibujos. Y entonces ahí ya sí que es verdad que empezamos a pensar que tal vez ese cuento con esos dibujos ya no era solamente para nosotros como familia o para mis hijos, sino que a lo mejor sería para más niños y niñas. Y como una de las cosas que mi hija Eva repetía mucho es que yo no quiero que esto le pase a ningún otro niño o a ninguna otra niña, es que, ¿sabes? Ella estaba, y cuando repetía así, ¿por qué me lo ha hecho a mí? Pero es que se lo puede hacer a más niños. Pero ¿se lo habrá hecho a más niñas antes? Pues entonces necesitaba yo también darle a ella como la oportunidad de decir, vamos a colaborar para que hagamos algo juntas y esto no le pase a más niños o a más niñas, ¿no? Qué bonito. Y te vuelvo a decir, es todo de una manera sin premeditación, de verdad, es simplemente desde intentar, es que yo tenía una parte mía que estaba en modo cabreo, en modo enfado, súper heavy, ¿sabes? Y no podía dejar que ese modo cabreo, estuviese boicoteando la sanación de mi hija y la recuperación de mi hija. Claro, es que ¿Sabes? es increíble, ¿no? Cómo habéis Entonces, transformado todo eso en necesitábamos algo. darle una vuelta para que ella, no desde tranquila, hija, ¿sabes? Sino desde algo mucho más profundo, mucho más sutil, pero que fuese mucho más, a un lugar mucho más inconsciente y más elaborado, pero sin mucha estructura, nos fuese ayudando a todos. Entonces, bueno, pues luego una persona que también o sea, nosotros mandamos eso a gente de nuestro entorno más próximo, los que más nos ayudaron en ese momento, que sinceramente toda la gente que nos ayudó mucho en ese momento, o sea, está en mi altar mayor del corazón porque mmm, hace falta mucha ayuda emocional para superar una historia de estas, a cada uno. A mi marido, salir del shock de ver a mi hija en esa situación. Tuvimos la Que suerte. la reacción de tu Mi marido, marido supo reaccionar fenomenal porque no agredió al agresor, sino que se centró en mi hija, con lo cual mi hija después no tuvo ahí una imagen de tal, ¿sabes?
pero realmente es un impacto muy, muy fuerte. Entonces, toda la gente que nos ayudó en este tránsito, buah, es como que hemos ido recibiendo un bálsamo detrás de otro, ha sido súper bonito. Pero bueno, una de estas personas, Tiffany, un día nos mandó el cuento maquetado. Y la verdad que nos quedamos ahí como un poco alucinados. Y luego tuvo nos hizo el grandísimo regalo de enviárnoslo en formato papel ya editado. Qué Entonces, bonito. ¿qué pasó? Que el día es que todavía, de verdad, se me pone el vello de punta porque en realidad parece que ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado muy poco. Y, y No es nada. y estamos todavía en un contexto en el que, o sea, luego vemos cómo va el tema de la justicia, estamos parados. Quiero decir, es que mi hija ni siquiera ha declarado, ¿no? Nosotros hemos hecho un recorrido muy Fíjate, largo, pero por otro lado hay un estancamiento, ¿no? desde el mes de agosto. Muy fuerte, ¿eh? Desde el mes de agosto y vamos a cambiar de año. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando recibimos en casa los primeros ejemplares del cuento, con los Es que es una maravilla. con los dibujos que habían hecho mis hijas y mi hijo, con, ¿sabes? Además, es que me acuerdo perfectamente que me decía, mi amiga Tifei me decía, ¿qué tamaño te parece que le ponga? Y tal, y ella que tiene dos niños pequeños, decía, pregúntale a tus hijos, porque es que quién sabe mejor de cuál es el mejor tamaño para un cuento que los niños, ¿no? Y el papel, ¿cómo te parece? ¿Blando, duro y tal? Yo, pregúntale a tus hijos, ¿sabes? Porque en realidad es un cuento que lo que nosotras queríamos es que para los niños sea que no sea duro, que si se lo acercan a la cara no se hagan daño con él, que sea un tamaño manejable para manitas más pequeñas o más grandes, que no sé qué. Bueno, es que Es suave, lo tocas y es como suave. súper bonito, porque además Lo tocas y es luego suave. teníamos los dibujos muy heavy de toda la parte de dentro y tal, pero antes de editarlo, a una amiga de mi tribu de mujeres nos hizo esta portada que es tan acogedora, tan Es bonita, porque preciosa. es lo que queríamos decirle a los niños, es que alguien siempre te va a acoger, ¿sabes? Puedes estar desnudo, puedes estar entregado, que no hay ningún peligro porque te vamos a cuidar, ¿sabes? Total, que cuando tuvimos el cuento entre nuestras manos nos emocionó tantísimo, mis hijas es como que, o sea, fue como una sensación de subidón y entonces ahí empezamos la tarea de distribución. La tarea de distribución de repartirlo en conocidos y tal, grupos, compartíamos nuestra historia, enseñábamos el cuento y decíamos, mira, con aportaciones voluntarias la gente no, nos aportaba dinero, ahí tú recibiste también tus cuentos y fue súper potente porque la gente, lo que luego nos decía del cuento es que nos mandaban historias tremendas, o sea, a mí me han llegado historias de mujeres tremendas, de historias suyas de pasado, de cómo leyendo el cuento les han podido contar a sus hijas. Por ejemplo, es que recuerdo una persona muy cercana que me ha dicho, mira, yo había tenido un abuso sexual de jovencita, no se lo había comentado nunca a mi hija y leyendo el cuento porque tenía ya como un poco la cosa esa, pero no encontraba nunca el momento, ¿no? Ni Fíjate, tal, ¿no? Y sin embargo, con el cuento en la mano, a raíz del cuento, ella se abrió y le contó a su hija y su hija también le devolvió una historia de algo que le había pasado. Y niños pequeños fíjate. también muy fuertes, ¿sabes? Entonces, claro, a nosotros eso es como que nos iba generando un poco la sensación de decir, ostras, pues sí que sirve. Y claro, yo soy muy ambiciosa en mis sueños porque creo que tenemos que soñar a lo grande. Pero en esto es que yo me conformaba con decir, mira, si le sirve a un solo niño, si sirve para una sola familia, para que no pase esto Desde y para luego. que si pasa, tenga una forma de nombrarlo, de denunciarlo y de transformarlo, con eso yo ya me considero súper privilegiada porque para mí el haber sido capaz de transformar una cosa feísima, traumática, en una cosa que me da una vocación de ayuda y que me permite darle a otros una oportunidad, para mí es sanador, pero también entiendo que es que tenemos que hacer algo para cambiar el entorno en el que estamos, porque el abuso sexual infantil, yo es que soy, o sea, cuanto más sabes, Es que es real. ayer salimos en el país, Isabel Valdés hizo un artículo precioso sobre el tema y además súper bien documentado, y es que las cifras son escalofriantes. Uno de Uno cada de cinco. cada 5 niños. Pero es que estamos en tendencia de aumento. O sea, no estamos Sí, parados, no estamos no, no, no. Vamos a más. Ese es el problema. estamos a más. Y señoras y señores, ¿qué hacemos para no seguir yendo a más? Pues realmente a nivel institucional, a nivel político, a nivel público, nada.
cero. Esto te quería preguntar, ¿no? Porque entrando tan... ¿Cómo me gustaría decir otra cosa? ¿Cómo me gustaría decir otra cosa, Sonia? ¿Cómo me gustaría decir? falta información en los centros escolares. Falta información en los centros escolares, falta que toda la sociedad, todos, nombremos, porque la violencia de género se nombra, aparece en los programas electorales, aparecen en las partidas presupuestarias, queda muchísimo por recorrer, muchísimo, pero se nombra. Pero la violencia contra los niños no se No, nombra, se se normaliza, oculta, se minimiza y se oculta. Se pero normaliza como todo, y se el, oculta. el acoso escolar, Entonces, cualquier tipo de abuso una verbal, verdadera el abuso, epidemia. todo. Y yo, claro, ahora estamos sumergidos en la pandemia COVID y, claro, yo puedo pensar, y además es un poco parte de la justificación que me dan, no, es que, claro, ahora pueden ir menos niños a declarar porque todo hay que tal. Es que estamos en una pandemia que en 8 meses se supone que Desde hace ocho sacando una meses. vacuna para una vacuna. ¿Sabes? Pero es que esto no es desde hace ocho Cuando nos meses. ponemos las pilas con algo, somos capaces de transformar muchas cosas, pero es que con esto no nos estamos poniendo las pilas. Entonces yo No, cuando empezamos, o sea, el cuento coge forma, el cuento nosotros empezamos a mandar cuentos eso, a juzgados, a comisarías, a centros de trabajo social, a coles, y nos empieza a llegar el feedback súper guay. Nosotros decimos, esto tenemos, porque además nos empiezan a llegar pedidos y ya no podemos con más pedidos. Entonces nos vamos a dar el salto, nos ponemos en contacto con la Fundación Triodos, nos ponen a nuestra disposición un contrato para la plataforma, lanzamos un crowdfunding. Vamos a lanzar 3.000 cuentos, necesitamos 15.000 euros. Va, empezamos ahí a mensajes a redes, y a la vez decimos, esto es como un proyecto dentro de un proyecto, porque mi macro proyecto es que se hable de esto, que lo que tú llevas haciendo mucho tiempo, Sonia, de nombre, porque yo, o sea, claro, mi deseo es que este cuento no sea necesario. Y entonces, por para supuesto. llegar a eso, tenemos que transitar por el camino en el que haya que ser muy machacones con este tema. Porque es que si no lo nombramos, no vamos a hacer nada para cambiarlo. Entonces, Todo lo que no se nombra se oculta al final. todo lo que no se nombra no existe. Que es Bueno, no lo existe, heavy. se No oculta, se existe. niega. Entonces, como no existe, no se hace nada con ello. Y entonces se queda ahí, se enquista, se enturbia y se perpetúa. Y se perpetúa. ¿Sabes? Entonces, Total. la finalidad de este cuento, yo no he escrito este cuento, mis hijas y yo no hemos escrito este cuento solamente para proteger a los niños del abuso sexual, sino para que tampoco ellos se conviertan en abusadores sexuales. O sea, para que Exactamente, claro. respeten mi cuerpo. Es para que yo entienda que el respeto a mi cuerpo es idéntico al respeto del cuerpo del otro. Para que no puede haber Eso. nada sin consentimiento. Para que no puede haber nada sin equidad. Claro, Claro. un niño mayor con una niña pequeña, por mucho que la niña pequeña parece que sí, pero es que hay una relación de fuerza, ¿vale? Entonces, Pero es que es todos los fundamental, abusos. fundamental que entendamos, que abramos nuestra mente, que quitemos nuestro sistema de creencias este por el cual metemos la cabeza debajo de tal y parece que no pasa nada. Sí pasa algo, y pasa algo muy gordo, pasa algo muy gordo. Y lo heavy es que, mira, es 1 de cada 5, es que te puede pasar a ti, pero si no te pasa a ti, le va a pasar o le está pasando a algún niño que tú conoces de tu entorno más cercano. Mira en el parque, 5 niños, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, uno de ellos. Mira en tu entorno familiar. ¿Cuántos sobrinos Sí, tienes? sí, sí, es 10, así. pues 2 de ellos. Cuidado, que se sepa o que se nombre, pues No, seguramente no, claro, más. que sepa, ¿Sabes? Es porque que muchos no se saben hasta jamás muchos van a años saber. después. Claro, entonces, ¿cuál es la historia? Que nuestro macroproyecto es, yo quiero que se hable de esto. A mí aquellas primeras palabras de, con un abrazo y un tal, tranquila, esto no va a salir de aquí, esto no se va a saber, esto es como si no hubiese pasado. No, 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 no me conformo, ¿sabes? O sea, yo soy una insumisa de eso. Yo quiero que se sepa, bueno, quiero que se nombre, quiero que mi hija no tenga ningún problema, pero es que es muy heavy, ¿eh? Que no tenga ningún problema en decir lo que le ha pasado. Ninguno. que lo tenga O quien sea, lo ha hecho. pues porque ella no ha hecho nada. Porque ella no ha hecho nada. Claro, Porque el que ha hecho algo es la otra persona. Porque el que tiene que sentir vergüenza es la otra persona. Porque el que tiene que sentir culpa es la otra persona. Y la sociedad que no acompaña para que esto se solucione. Pero mi hija, jamás. Y como mi hija, el resto de los niños que lo sufren. Entonces, a los niños no total. podemos castigar doblemente. Porque son niños que están castigados doblemente. Primero, se perpetúa un daño y después
te obligo de alguna manera a decir, mira, esto no lo cuentes, tal, porque no es bonito. Y claro, el niño que entiende, joder, algo habré hecho yo, ¿no? Porque quiero decir, esto si no es bonito, es como que, parece como que tengo un Sí. poquito de mancha o una cosa tal. No, señor. No, señor. Esto cuesta mucho, ¿eh? Porque yo he tenido incluso gente de un entorno muy próximo que de una manera súper amorosa, me han recriminado un poco la exposición, que yo no estoy exponiendo a mi hija. No. Yo estoy exponiendo una situación social que existe tremenda, que si no le ponemos cara y si no la nombramos, no vamos a solucionar. Pero Y yo, además es que es increíble tu trabajo y tu labor como madre, porque también tú necesitas tu propio sostén, ¿no? total, Para llevar toda esta situación total. Y y hablar de ello, que he tenido mucho, aparentemente es fácil, pero no lo es. te digo, he tenido mucho sostén, porque he tenido mucho sostén mmm, eh, de mi red, digamos, directa, de gente con la que contacto todos los días y tal, y luego de esa red sobre todo de amigas, de mujeres en tribu, que nos cuidamos, conocemos estos temas porque muchas los hemos sufrido en primera persona y que estamos con las pilas superpuestas para que esto no se siga perpetuando. Entonces, a mí ese grupo me ha dado mucha fuerza y me ha cuidado mucho. Pero es verdad que hay gente que con la mejor intención, porque lo ve de Sí. otra manera, te dice, uy, a ver si esto va a ser así. Y yo siempre he intentado dirigir muy bien, dirigir muy bien, dirigir muy bien. Y quería que todos los medios de comunicación hablasen del tema. Hemos seleccionado mucho con quién hablábamos y con quién no, porque ha habido medios de comunicación que se han puesto en contacto con nosotros para pedirnos una cosa más sensacionalista, más exhibicionista en nuestro caso, y nosotros no vamos para allá. Pero lo que sí que queremos es que la gente entienda que una sociedad en la que una niña de 5 años sufre un abuso sexual y no hace nada como sociedad, Es que, es una sociedad enferma. Y es una total. sociedad en la que si los adultos no nos ponemos las pilas para cambiar las cosas, estos niños cuando lleguen adultos van a... O sea, esto es como el día de la marmota. Y no puede ser, tenemos Claro. que hacer algo. Entonces, yo he sido muy cansina con los medios de comunicación. He tenido una persona que me ha ayudado muchísimo, el periodista de mi hospital, que me ha facilitado mucho el enlace con medios de comunicación. Y entonces, según se iban poniendo en contacto conmigo, había algunos que directamente desechaban la historia porque, bueno, como todavía estamos en manos de la Fiscalía de Menores y demás, no querían meterse en líos. Otros que lo que apelaban era un poco, bueno, es que yo necesito más rascar ahí en tal, no, por ahí no vamos a ir, bueno, tal. Y entonces los que veíamos que iban como una más sana, ¿no? Yo les decía, es que no os dais cuenta de la importancia pedagógica tan grande que tenéis vosotros. O sea, nosotros hemos salido la semana pasada en televisión española. Entonces, salir en televisión española hablando de violencia sexual infantil, de abuso sexual infantil, que tú hace un momento me decías todavía cómo hay determinado tipo de plataformas o de redes tal, que es que incluso castiga, es que este tema está castigado a quien habla de él. Total. ¿Sabes? Y Está es que hay castigado. que hablar, hay que hablar. Y entonces yo les decía, pero ¿cómo puede ser? Cuando me ponían un poco en duda, sacamos el reportaje, no sacamos el reportaje, y yo siempre aclaraba, ¿cómo puede ser que un medio de comunicación como vosotros, con la importancia que tenéis a nivel social, no entendáis que también sois pedagogos y que tenéis una responsabilidad para educar a la gente, que no la podemos estar educando solamente, que sí, que existen temas muy puntualmente importantes, noticias, actualidad, no sé qué, pero que esto es un transversal en la Es que la sociedad, televisión llega a que llega a millones de todas personas. partes. Y entonces, pero te digo la televisión, como te digo el país, como te digo, entonces, para mí salir en medios de comunicación hablando esto, nombrando esto, por encima del éxito del crowdfunding, que ayer alcanzamos los 15.000 euros, y yo Ole. tuve mmm, tuve un momento de sonrisa y llanto a la vez, de sonrisa y llanto a la vez, porque es como decir, jo, qué satisfacción tan grande, pero y qué caramelo más raro me ha dado la vida. ¿Sabes? Sí. Qué cosa más, ¿sabes? Qué envoltura tan eso me ha puesto. Pero por otro lado, entiendo que, que la vivencia que hemos tenido todo este tiempo, el acompañamiento que hemos tenido todo este tiempo, el sostén que hemos tenido todo este tiempo, y luego como nosotros como familia hemos ido digiriendo todo lo que nos ha pasado durante todo este tiempo, es muy potente. Porque yo también, una de las cosas que quería enseñarle a mis hijas, a mis hijos, a mis 4 hijos, es con todo lo que te pasa en la vida, con todo lo que te pasa en la vida, siempre hay alguna posibilidad de hacer algo un poco positivo, Siempre. ¿sabes? Entonces, y además, y otra cosa,
Y además, cuando montes algún proyecto, cuando hagas alguna cosa, piensa que va a ser mucho trabajo, pero no abandones fácilmente, sigue hasta el final. Entonces, durante este tiempo, como se junta la vida cotidiana, mis 4 hijos, mi madre enferma, el trabajo en el hospital, ¿sabes? Tantas cosas y hay momentos en los que dices, madre mía, querría preparar un vídeo para mañana para aumentar nuestro impacto y tal, no me da tiempo, me levanto a las 4:30 de la mañana y dices, pero ¿qué necesidad tengo yo de levantarme a las 4:30 de la mañana para esto? Sí, porque me he comprometido con esto, porque yo realmente, nuestro perfil de Instagram es mejorando infancias. Es que yo quiero mejorar infancias. Claro, que aquí no hay un fin ni un trabajo económico, aquí Para es un nada. fin O sea, social. yo con esto he perdido dinero, tiempo, pero he ganado mucho. He ganado mucho. Eso no lo puedo negar. No lo puedo negar porque Y si no fuese por esto, yo ahora mismo estaría con o tendría un cabreo tremendo porque mi hija esté pendiente de declaración todavía y porque la persona que abusó de ella esté campando a sus anchas sin ningún problema, o tendría, ¿sabes? Sería o cabreo o dolor, ¿sabes? Y sin embargo claro, estoy en otra emoción. Estoy en la emoción, hablar de ello, ¿no? estoy en la Te emoción de ayuda, hablar te de ello, de libera, pensar, te bueno, sana. a lo mejor, a base de hablar mucho, a lo mejor a base de crear conciencia, a lo mejor a base de van resonando cosas y vamos cambiando cosas. Claro, y va Y ayudando a todo muchas a familias. muchas familias, porque en realidad yo lo que... Mira, nuestro cuento ha llegado a muchísimos coles, hay muchísimos profes que están trabajando con el Qué cuento en importante. clases y están trabajando con el cuento profes de niños de 2 3 4 años y profes de secundaria en valores con chavales de 12 y 13 años. Qué bonito. Es súper bonito, porque no se acaba la educación sobre el cuerpo, ni empieza a ninguna edad, ni acaba a ninguna edad. A mí ha habido gente que se ha La, puesto en contacto conmigo y me ha dicho, ¿para qué edades recomiendas el cuento? Y esto es como lo de los juegos, es que te ponen de 0 a 99 años, ¿no? Pues esto es exactamente así. igual. Porque incluso, mira, nos sacaron un reportaje en La Razón súper bonito, Fernando Vilches, que es un escritor súper interesante, y decía, un desgraciado cuento para adultos. Es que realmente esto es un cuento para adultos. Porque ¿Cuántos adultos, ¿no? Y adultas habrá que han sufrido y que no han podido nunca contarlo? claro, y ¿sabes lo que Nunca pasa? Si los contarlo. adultos no tuviésemos esta conducta que tenemos, este cuento no sería necesario en los niños. Entonces, es que es muy fuerte. ¿Para quién me ha recomendado? Para todo el mundo. Para muchas familias que no saben cómo empezar a hablar del tema, cómo poner el tema sobre la mesa de una manera suave. Porque la forma del cuento, o sea, de verdad que el cuento no cuenta nuestra experiencia, el cuento cuenta lo maravilloso que es el Es cuento, precioso. cómo Aquí lo tenemos que tengo yo. Es cuidarlo, precioso. cómo tenemos que quererlo, cómo alimentarlo con amor, cómo hablarnos con respeto, cómo mirarnos al espejo, Es ¿sabes? maravilloso. Y luego da una pequeña pinceladita muy pequeñita de relajación con un poquito de respiración diafragmática y con salivación consciente para aumentar el parasimpático, para que los niños sepan también alguna técnica de cómo relajarse, cómo encontrar la calma y demás. Y luego ya decimos, bueno, ¿y qué más cosas hacen que te sientas bien? Pues detectar todas las que hacen que no te sientas bien y esas, bueno, pararlas, ¿no? Y ahí es donde eh, poner esto en manos de los niños nunca está de más, es que nunca está de más. Y además es que tiene unas imágenes preciosas, dibujadas A mí hay una que me ha impactado mogollón, que es Sí, esta. sí. Esa imagen es de Irune, de una de una de las amigas de mis hijas, de las que vino a dibujar con nosotros, y es que es una, o sea, estar completamente, es el abatimiento, o sea, tiene una fuerza, pero es que lo mejor de ese dibujo, Es son lo increíble. que aprecia, es que lo dibujó en un papel así de chiquitito. Ese dibujo, el tamaño Fíjate. real, todos los demás dibujos en tamaño real los hacían a este tamaño. Y ese dibujo lo hizo así de chiquitito. Porque no solamente es la forma que tiene el dibujo, sino la pequeñez que le dio. O sea, en ese momento, qué pequeñita. Como, o sea, claro, a mis hijas el contar con la ayuda de una igual para este trabajo también es muy poderoso, ¿sabes? Porque Claro. nombrar con adultos y todo eso es una cosa, pero nombrar con niños es otra, ¿no? Y entonces entrar ahí es como es un espacio muy, muy potente. La verdad que es una experiencia muy heavy, que ojalá, yo siempre digo, es que me habría encantado escribir otro cuento, Claro que no, el pase. diferencia, Ese es el pero objetivo. sí que es verdad que,
que creo que cuanto más insistamos en crear herramientas útiles para los niños, para las familias, eso para la escuela, Claro. hay escuelas que han pedido a raíz de este cuento, muchas AMPAs se han puesto en contacto también con nosotros, van a crear a través de las escuelas de padres algún ciclo específico sobre el tema. Claro, yo siempre digo, ¿no? Siempre digo, hay muchos yo no soy experta en el tema de abuso sexual infantil, yo no soy experta en psicología infantil, yo no soy experta en literatura infantil, yo no soy experta en nada, soy fisioterapeuta y soy madre y asesora de lactancia y llevo muchos años acompañando a madres de crianza. Pero sí que es verdad que hay grandísimos expertos y entonces esto es como tira del hilo y a partir de tirar del hilo vete buscando toda la ayuda que necesites, ¿sabes? Sobre todo que nadie está libre, ¿no? No, que no, yo no, siempre digo, o sea, no estamos libres, ni tú, ni que, yo, aunque hable de este tema constantemente, nadie no, está libre de no, sufrir y ningún sabes qué es abuso. lo peor de todo, Sonia, que es lo más gordo que ahora caigo en recordarlo, es el abuso sexual infantil casi siempre se da en el entorno más próximo del niño o de la niña. Y entonces no es un entorno, o sea, nuestro vecino es un entorno de confianza, pero no es el entorno íntimo. Pero por desgracia es que se da en el entorno íntimo de los niños. Sí, sí. Familia, o sea, incluso padres, abuelos, tíos, vecinos, entrenadores deportivos, Que no es solamente penetración. ¿El qué? O sea, que no es solamente, se habla del abuso sexual como si eso, o sea, ha habido una penetración, que No, es que no, el abuso no, sexual abuso es sexual, mucho más allá. como todos los abusos sexuales, quiero decir que puede ser con penetración, simplemente el hecho de que una persona toque a otra sin permiso, con un abuso de fuerza, eso es un abuso sexual, con connotaciones sexuales, eso es un abuso sexual. Y hay muchísimos grados, ¿vale? Evidentemente, digamos, el factor más agravante para mí del tema del abuso sexual infantil es que cuando se da en este contexto de proximidad de una persona de confianza, además que se da de manera reiterada. O sea, que es que Claro. hay abusados durante años. Hay mucha manipulación, hay mucho chantaje emocional, ¿no? Que por Mucho, eso porque hay yo muchos no niños hablo que no lo cuentan. exactamente. Claro, hay muchos niños que les sucede esto, les sucede con una persona de súper confianza y entonces el niño no lo cuenta porque la persona de confianza le dice, no, es que esto es porque eres súper importante para mí. Esto es claro, el niño, una persona a la que quiere, pensar Eres especial. no, ahí hay como una disonancia entre lo que yo realmente estoy recibiendo por un lado, lo que espero por otro, no sé muy bien cómo nombrarlo, sé que es algo tal, ni lo nombro, pero es una cosa que me está haciendo daño, claro. Y se repite, Claro. se repite, se repite, se repite, se repite. Y luego es verdad Claro, que por eso es tan importante detectar la manipulación y el chantaje emocional, que es algo de lo que yo hablo muchísimo, porque cuando un abuso sexual se perpetúa en un entorno íntimo es porque hay mucho chantaje emocional y porque hay muchísima manipulación y por eso se perpetúa. Por eso no estamos libres de sufrir, pero sí estamos libres de detectarlo, estamos libres de que se perpetúe en el tiempo, o sea, estamos libres de todo este tipo de situaciones, de que se alarguen, precisamente cuando detectamos, ¿no? Claro. Y cuando podemos hablar de ello. Claro, la historia está en que a los niños les resulta muy difícil nombrar una cosa que es tan incoherente. ¿Sabes? Como una persona que me quiere me va a estar haciendo daño. Exactamente. Eso no se nombra, ¿no? Porque además los niños están diseñados para querer a la gente de su proximidad y para prácticamente aceptar cualquier cosa con tal de ser queridos. Ese es el mayor, la mayor vulnerabilidad de los niños, ¿vale? O sea, es que realmente una figura de apego para un niño, una persona de su entorno de proximidad que esté haciendo una cosa de estas, tiene mucha facilidad para perpetuarla, porque es que, claro, entrar en el chantaje emocional del niño es súper fácil, porque un niño necesita ser aceptado. Todos necesitamos ser aceptados, pero que los niños necesitan ser aceptados más que la comida. Quiero decir que su nutrición primaria viene por lo emocional, ¿vale? Entonces, claro, un niño que piensa que si denuncia, que si nombra, que si dice no a algo, va a dejar de ser aceptado, no tiene esa posibilidad de nombrar. Bueno, hay mucha desconexión también con el propio cuerpo muchas veces, porque cuando nos desconectamos totalmente del cuerpo, pues entonces ya no detecto, ya no sé identificar, ya no sé poner mis propios límites, ¿no? Que es algo fundamental. Los límites son fundamentales para la protección, ¿no? Para la prevención de abusos. Pero no el límite de, no puedes coger esto, es que eso no, el límite me protege.
Entonces, cuando yo detecto, primero detecto y luego pongo un límite y lo freno. Si no lo puedo frenar, como lo he detectado, puedo hablar con alguien, que pueda ser mi mamá, mi papá, para decirle que algo que no estoy sabiendo identificar, ¿no? O hay mucha agresividad, por ejemplo, porque no sé nombrarlo, no sé decir lo que me pasa, Claro, pero hay mi un cuerpo cambio, reacciona. hay un cambio de comportamiento, hay algo Claro, que rebosa y que además tú si estás muy presente y estás observando cómo funcionan tus hijos habitualmente, tú de repente te das cuenta y dices, bueno, no, aquí hay algo que no es lo de siempre y que está claro que está dando fallo, ¿no? claro. Pero claro, es verdad que lo que tú decías, la desconexión del cuerpo, es que es verdad que hay mucha desconexión del cuerpo, pero porque yo siempre, o sea, digamos, aprovechando toda esta reflexión sobre el tema del abuso sexual, que también tiene mucho que ver, porque otra de las cosas que a mí he pensado mucho, claro, en todo este tema durante todos estos meses, entonces igual que el tema del secreto, yo siempre, o sea, es como que pienso, ¿qué cosa es la que falla para que una persona tenga que abusar sexualmente del cuerpo de otra persona, ¿no? Para que, ¿sabes? Y claro, ahí seguramente es que al final tenemos que nombrar la educación sexual también. Porque Que ¿qué es algo que no se tipo de nombra en las educación escuelas, que sexual es, estamos dando ahora? Porque además, justo ayer las cifras del país que nos daba es, bueno, claro, es que las cifras de abuso sexual están aumentando y tal, pero es que también tiene mucho que ver con el tema de qué educación sexual tienen nuestros, porque hay mucho abuso sexual de menores, ¿no? A menores. Pero ¿qué tipo de educación sexual están recibiendo los chavales? Los niños desde pequeñitos. nula. ¿Cómo les permitimos conocer su cuerpo, adentrarse en el placer de su cuerpo, respetar el cuerpo de los otros, nombrar las partes de su cuerpo? ¿Sabes? Hay un trabajo ahí que es tan fino y que hay que hilar con tanta delicadeza. Y claro, es Y que no solo están desde casa, encerrados, desde, están encerrados. desde las escuelas No, también, ¿no? Que es que donde están pasan encerrados. muchísimas horas. Estamos tan encerrados en el currículum, que los niños tienen que aprender cosas que no van a utilizar nunca. Es que es muy... Yo de verdad es que no me canso de decirlo. Que a mí me parece muy bien que los niños aprendan a hacer una raíz cuadrada. Pero tú dime, Sonia, ¿cuántas raíces cuadradas has hecho en tu vida así en tu compra diaria? O Justo esta, estaba algo de esto. ¿sabes? No, Entonces, ¿no será eh, mejor invertir tiempo y además de manera transversal, o sea, las familias, la escuela, los medios de comunicación, claro, ¿sabes? Todos un poco ahí a la par para educar. Yo le decía el otro día a una persona en el live, digo, tú sabes, es que, que a mí me encanta, ¿eh? Pero la policía municipal va todos los años al colegio de mis hijos a darles la charla de seguridad vial. Fenomenal. Es muy importante no cruzar un semáforo en rojo. sí, Pero es que hay muchos semáforos en rojo de los que nadie les habla. Y que además tú exacto. hablas como padre, tú hablas desde un lugar y tus hijos te escuchan desde un sitio. Pero es que lo genial es que nuestros niños reciban esa información desde lugares diferentes, ¿sabes? Quiero decir que la policía también les nombre eso y les diga, tocar, vulnerar, agredir a otros sexualmente es delito también. Tiene otro, ¿sabes? Y que Como en tiene las clases consecuencias, también. total, en las clases, todo eso. Y entonces es que es pudor, es tabú. Hay cosas que no se nombran. Y entonces todo tema. Bueno, no hay información y no hay formación, ¿no? Porque en las propias carreras, ¿no? Algo de lo que yo hablo mucho Sí, es en la propia carrera de magisterio no hay una asignatura como tal. No hablo de una charla un día puntual o no, dos. No hay una asignatura sobre el acoso escolar. no, Y estamos hablando de la carrera de magisterio. claro. Entonces, no tienen que ser los responsables, por supuesto, ¿no? Que siempre lo digo, el trabajo es desde casa, pero es que en las escuelas pasan muchas horas, entonces también hay mucha responsabilidad Mucha. y es ahí Yo donde creo que están. este es un trabajo en el que tenemos, es como los puzzles, Claro, ¿sabes? Entonces quiero decir claro, que todos nos tenemos que ir engranando los unos con los otros para darle realmente sentido y coherencia al discurso que claro, tenemos que tener delante de nuestros hijos, y, ¿sabes? Entonces, claro. claro, si es que no hay, si es verdad que no hay, pero escucha, no hay formación y luego es eso, es que no tienen tiempo, porque nos ha pasado con profes que nos han dicho, jo, es que, o sea, ¿cómo me gustaría tocar este tema? Pero no puedo porque es que si no me da tiempo a terminar el temario habitual, Qué pena, ¿no? ¿dónde meto esto? ¿No? Y tú dices, qué pena. Y luego fíjate, una cosa que nos ha pasado, que nos ha horrorizado, pero que es real y a mí es como que me duele muchísimo porque digo, ¿cómo puede ser? Nos ha pasado colegios que querían tocar el tema desde el consejo de dirección, súper motivados, tal, y de repente ya cuando se han planteado el tratarlo de una manera transversal en la escuela y eso, nos han dicho, mira, hemos pensado que no lo vamos a nombrar.
porque seguramente encontremos algún caso, Fíjate. vamos a detectar algún caso y nos lo vamos a tener que comer con patatas porque no vamos a saber qué hacer. Y aunque lo denunciemos, que es que nos ha pasado, ha habido directores de cole que nos han dicho, mira, es que yo he detectado casos en el colegio, lo hemos denunciado y no ha pasado absolutamente nada, no se ha hecho nada, no se ha puesto ningún remedio. Entonces este tema casi que preferimos no tocarlo, porque para sacar algo y dejar un poco ahí con la sensación de remuevo, pero luego no soy capaz de eso, Sí. colocarlo en ningún sitio. Abro la herida y no la puedo cerrar ni a... Es súper, claro, es súper frustrante y es todavía como que peor, ¿sabes? O sea que yo creo que hay una sensibilidad desde dentro de la escuela por parte de muchos profesionales que sí que quieren hacer algo con esto, ¿sabes? Pero no tienen el Ya, recurso de tiempo y que luego desde las instituciones y desde otros lugares se apoye ese trabajo, desde luego. ¿sabes? Elena, seguiría hablando contigo eternamente. Sé que tienes mucho trabajo en casa y para ti misma, además, para cuidarte tú también, que también es importante. Así que, y además, como quiero que se pueda compartir, si se alarga de una hora, no, lo podemos compartir y yo creo que es un mensaje muy necesario. Así que, si quieres cerrar, bueno, recomendaros el cuento que podéis comprar hasta mañana a las 12 de la noche, Sí, tenemos abierto porque a partir de ahí... crowdfunding en la plataforma de Triodos, Tu cuerpo es tuyo, es nuestro proyecto. Hay diferentes tipos de hacer aportaciones y recibís distintos tipos de recompensas. A partir del día 1 es cuando, digamos, se efectúan los cobros. A partir de ahí es cuando nosotros pensábamos haber recibido los ejemplares hoy, teníamos que haberlos recibido para empezar a la distribución. Se nos ha retrasado un poco el tema de imprenta porque han tenido un problema. Vamos a intentar empezar a distribuirlos cuanto antes, en cuanto los tengamos, y lanzarlos a todas las familias que nos los han pedido y a instituciones, hospitales, demás, para que nuestro cuento, a mí me hace mucha ilusión, siempre digo, que esté el cuento un día en una estantería de la biblioteca municipal y que un niño que vaya a buscar un cuento, pues esto que a veces sacas un libro sin ton ni son, o unos, cuando vamos las mamás y los papás también a ver qué libros sacamos y te lo encuentres y digas, pues esto parece que puede ser interesante para trabajarlo. Porque yo creo Qué bonito, en la magia de los libros. qué Agradecerte, Sonia, tu bonito. trabajo de tanto tiempo y tu implicación en este proyecto mío personal también. Muchísimas gracias. Y nada, a todas las personas Igualmente. que quieran seguir trabajando para mejorar infancias, pues decirles que yo estoy convencida que vamos a hacer entre todos un mundo mejor donde en algún momento el mensaje de Eva sea como una cosa así un poco vintage que ya no tenga sentido. Qué bonito, Elena. Muchas gracias, de verdad, un privilegio, un honor. Bueno, ya sabes que yo te admiro un montón desde el día que te Vale. conocí hace por lo menos 5 años. Sí. Escucharte es un placer y, bueno, este mensaje es increíble, el trabajo que estáis haciendo es maravilloso y la manera en la que estáis sanando y ayudando, así que enhorabuena. Y bueno, pues espero que llegue muy lejos vuestro mensaje y vuestro cuento tan maravilloso. Así que nada, te lo agradezco muchísimo el haber estado aquí. Gracias, Sonia. Y muchísimas gracias a todas las personas que hayan visto el vídeo y que se impliquen con todos estos temas. Chao, amor. Un besito, Besito, corazón. hasta luego, Chao, tesoro. hasta luego, Chao. hasta luego.